Muchísimas gracias a la presentación de nuestro director de la Escuela de Jueces del Estado y sobre todo, completar esta formación sobre ética y deontología judicial simplemente a modo reflexivo. Modo reflexivo en el sentido siguiente: ustedes se han llevado los contenidos más abstractos referidos a los principios, etcétera, etcétera, pero probablemente corresponda una reflexión en cuanto a lo que corresponde al ámbito ético y lo que corresponde al ámbito de la deontología jurídica. Simplemente tómenlo esto, muy buenos días, tómenlo simplemente con análisis reflexivo. La pregunta, como toda pregunta bastante difícil y bastante simple, es ¿qué es la ética? Acá simplemente se trata no de una definición, sino de poder comprender qué es la ética y sobre todo su incorporación y vinculación dentro de la ética judicial, preceptos deontológicos, en la formación que tienen ustedes en tanto postulantes a jueces del Estado con la nueva visión del Estado plurinacional y comunitario, y que asumen por primera vez el Estado boliviano y el Tribunal Supremo de Justicia, que encabeza el órgano judicial, asume la formación ética. Y una formación ética, obviamente, les reitero, la parte abstracta y el abierto. Comencemos con las dificultades iniciales, que ustedes perfectamente bien las deben conocer. En primer lugar, por favor, simplemente tómenlo como una charla en donde podemos interactuar. Veo gente conocida, algunos exalumnos, gente muy conocida, y conocen perfectamente bien que la ética debe ser simplemente vinculada en una reflexión y en un análisis absolutamente, les reitero, de ese carácter. ¿Qué entenderíamos por ética? Fácil sería comenzar dando una definición abstracta o tomar cualquier concepto de tal elemento. La dificultad que tenemos es en el comportamiento ético, que ustedes lo intuyen básicamente y adelantando. Simplemente la ética se ocupa de lo correcto e incorrecto, de lo debido e indebido, etcétera, etcétera, pretendiendo la formación de determinada persona que siempre actúe a lo debido, indebido o lo incorrecto, pero la dificultad tenemos con los órdenes normativos siguientes. Ustedes y yo somos abogados y consiguientemente tenemos una concepción eminentemente jurídica. Y parecería ser, ya la dificultad ya se presenta inmediatamente, cómo vinculamos un orden normativo, coercitivo como es el derecho, bilateral como es el derecho, y sobre todo de exterioridad como es el derecho, con un orden normativo constituido por la ética, todavía no digo moral, por la ética, que se caracteriza precisamente por su unilateralidad, por su interioridad y por su incoercibilidad. Y más aún todavía si el Tribunal Supremo ha adoptado como cuerpo deontológico, además de la antigua Corte Suprema de los Principios de Bangalore y el adoptado por el entonces Consejo de la Magistratura, los imperativos éticos para la conducta del funcionario judicial, ha adoptado, no había que simplemente más que adoptarlo mediante resolución de sala plena, y tenemos ya vigente el Código de Ética Judicial, adoptado como el Código Modelo Iberoamericano. Primera pregunta, vayámonos desde ese modo. ¿Cómo podemos vincular ese orden del derecho, reitero, unilateral, coercitivo y que se define por su exterioridad, con un orden normativo completamente distinto en apariencia? ¿Qué es el orden ético? No me refiero todavía al orden moral, reitero nuevamente, y disculpen la redundancia en la repetición, a veces se aclaran bastante más las cosas y por las características obviamente de esta interacción con ustedes. Que la ética se define fundamentalmente por su interioridad, por su incoercibilidad. Tengan presente, incoercibilidad, ¿no es cierto? Incoercibilidad, y fundamentalmente por su unilateralidad. Parece que fuera una clase de introducción al derecho, pero comencemos ahí. Señores postulantes, ¿qué entendemos por interioridad de la ética? O comencemos por algo más complejo, por la bilateralidad del derecho y la unilateralidad del orden ético o moral por el momento. La respuesta puede ser la absolutamente equivocada de que el derecho es bilateral por cuanto involucra a más de dos sujetos, ¿no es cierto? La relación jurídica siempre supone una relación plurilateral o multilateral. Y se hace referencia, por ejemplo, con relación al orden ético, de que la ética simplemente se vincula consigo misma. Primera dificultad de comprensión que tenemos. Ambos órdenes normativos son bilaterales. No puede concebirse acto ético o moral unilateral.
Simplemente las consecuencias del orden moral o del orden ético correspondiente vinculan a las personas. Si hay algún acto moral, se define como bueno en cuanto afecta por su bondad a los demás o en cuanto afecta por su maldad a las otras personas. Consiguientemente, tenemos entonces que parecería no haber diferencia entre derecho y moral. Estoy hablando de generalidades para luego que vinculemos esto. Y por exterioridad, se nos dice, voy a tomar una expresión muy conocida de la fundamentación a la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant, que hace referencia a lo siguiente. Él nos dice que la legislación que permite del deber un móvil y del móvil un comportamiento pertenece a la ética. Y la legislación que permite un comportamiento distinto al del deber pertenece al derecho. Y ahí parecería que estuviésemos en una concepción absolutamente irreconciliable. Algo que permite un comportamiento distinto al deber pertenecería al derecho, y algo que permite que sea el deber el móvil y la finalidad correspondiente pertenecería a la ética. Dicho en términos más sencillos. Posteriormente, el mismo Kant, en otro libro, hace referencia a lo siguiente, y por favor, téngalo presente. La ética supone un comportamiento de obrar conforme al deber y por deber. No es una redundancia. ¿Ya? Obrar conforme al deber y por deber. El conforme al deber hace referencia a la correspondencia entre lo que la norma manda, en este caso la norma ética, con relación al comportamiento correspondiente. Y el por deber se refiere al comportamiento en el cual el móvil de la conducta es el cumplimiento del deber independientemente, reitero, de cualquier otro comportamiento. Y acá tenemos que cualquiera de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué viene todo esto? La ética, la nueva concepción que se tiene, el derecho, simplemente representa ser una parcela menor. La moral representa ser también una parcela menor, y lo que engloba tanto derecho como la ética de su total importancia. Y esa ética, les reitero, es vincular el derecho y la moral. Y esa vinculación entre derecho y moral, cuando se adopta a determinada moral de profesiones, cualquiera que éstas sean, asume la denominación de deontología, como ustedes muy bien saben. En el caso nuestro, se forma la deontología judicial, fundamentalmente haciendo referencia a la ética judicial. Comencemos con la tercera dificultad. El derecho se define por su interioridad y por su exterioridad, y la moral por su interioridad. Y eso básicamente parecería ser absolutamente correcto. Absolutamente correcto, y resalto estas tres dificultades para que luego podamos vincular el derecho con la moral y ver la vinculación en los cuerpos deontológicos, fundamentalmente en el Código de Ética Iberoamericana. Si se les pregunta a cualquiera de ustedes, doctor Centeno, lo conozco inmediatamente, si le preguntamos en qué consiste la exterioridad del derecho y en qué consiste la interioridad de la moral, doctor, su respuesta la que usted considere pertinente, porque dentro de la ética también está el ámbito de tolerancia. Y tolerancia significa, obviamente, no el respeto a las opiniones ajenas, sino supone el respeto a la persona que emite una opinión. Hay bastante diferencia. Perdón, doctor Centeno, ¿no? A lo que quiero ir. ¿Han escuchado ustedes con frecuencia, y reitero que simplemente queremos reflexionar, y es una mera charla lo que tenemos acá, han debido escuchar con bastante frecuencia que las opiniones ajenas deben ser respetadas, ¿no es cierto? ¿Y es cierto eso? ¿Merecen respeto a las opiniones ajenas? Absolutamente no. Disculpe la vulgaridad. ¿Y qué tal si yo les digo en este momento, con debido respeto, simplemente a modo de ejemplo, que las damas que están presentes no sé qué están haciendo para postularse a jueces, ya que deberían estar atendiendo a sus esposos? Digo, es mi opinión y deberían respetarla, ¿no es cierto? Sí, toda opinión debe ser respetada. Absolutamente no. Las opiniones no deben ser respetadas, deben ser debatidas. Lo que debe respetarse es a la persona que emite una opinión. De tal manera que si yo digo esa barbaridad que acabo de decir, y si me dicen adrocentrista, machista, retrógrado, todo lo demás,
no están atacando mi opinión, están atacando a la persona que ha omitido una opinión, ¿no es cierto? Consiguientemente, me debo entender, primer elemento, las opiniones deben ser debatidas. Lo que al debatir debemos tener presente es que el atributo de la personalidad en cuanto a contextura ética supone tres pilares fundamentales: su autonomía, su inviolabilidad y sobre todo, reitero, su dignidad, ¿no es cierto? Me dejo entender. Entonces, acá en ética cualquier opinión debe ser debatida. Este antecedente, doctor Centeno, ¿qué se le ocurre por exterioridad del derecho y por interioridad de la ética? Básicamente la respuesta que usted nos dé va a ser la misma, ¿no? La misma de todos los demás. La exterioridad del derecho. Y obviamente plasmado. Eso fuera positividad. Eso fuera positividad. No, ¿en qué consiste ese atributo de exterioridad del derecho? Ahora iremos al revés. ¿En qué consiste la interioridad del amor, del orden ético? La interioridad del derecho es el respeto que tienen que tener las personas con referencia al escrito de la norma. Y la interioridad de la moral ya viene con la persona. ¿Y en qué consistiría esa interioridad? Y la pregunta va para el doctor Centeno, que lo conozco inmediatamente en cuanto suba acá, y va dirigida, por favor, a cualquiera de los postulantes que pudiera responder. Ya la interioridad viene ya con la manera o la forma de comportarse, o la manera de la forma de establecer ciertas conductas. Ya, se hace referencia fundamentalmente a la concepción que el doctor Centeno, si la doctora, por favor, si nos podría decir la misma pregunta. ¿Qué entiende por interioridad? Por interioridad, para mí debería ser lo que refiere a aquel acto que pueda realizar una persona de afectación a un tercero. Eso fuera bilateralidad, ¿no? Interioridad. ¿Qué suponemos? La doctora siguiente, por favor, y discúlpenme, lo que nos interesa es lo que reflexionen ustedes, ¿no es cierto? Sí. ¿Perdón? Una conducta intachable que lo represente frente a los demás. Y la integridad del derecho debería ser lo que tendría que cumplir. Fuera generalidad, fuera lo abstracto de la norma, y estamos en dificultades, ¿no es cierto? Lo que me dejo entender, doctora. Lo que usted piense, ¿no? Como lo reitero, ¿no? Ya no queremos definiciones de libros, de nada, ¿no? Lo que usted piensa. ¿Qué entiende por interioridad? Con uno mismo. A ver, la interioridad no hace referencia, perdón, no entienden ustedes que en el derecho lo que nos interesa es el cumplimiento de la norma, sin importarnos el motivo por el cual se cumple la norma. Y la interioridad haría referencia, me refiero a el cumplimiento de la norma basada en lo que les he dicho hace un momento, obrar conforme al deber y por deber. Básicamente, supongamos el ejemplo, disculpe la vulgaridad del ejemplo, interioridad, exterioridad, interioridad, exterioridad. Por ejemplo, doctora, usted va a ser postulante, va a ser jueza pública de algún tiempo, y si alguien le demanda, alguien conoce en su despacho la demanda del cobro de una deuda, y el deudor paga la deuda, pero paga la deuda simplemente motivado por no verse privado de los bienes que le pueden rematar. ¿Le va a interesar en algo eso? O, al contrario, paga la deuda, lo reitero, para que no le remate los bienes, o paga la deuda para que le deje de molestar el acreedor. Tres motivos distintos, ¿no es cierto? O puede pagar la deuda porque considera que es su deber pagarla en tanto deber jurídico. ¿Le interesa o tiene más valor alguna de esas motivaciones? Mientras pague, ¿qué le interesa a usted? ¿Qué le interesa a usted en tanto jueza? No es cierto, en tanto jueza. Interioridad, hemos hecho referencia, obrar por deber y conforme al deber. Conforme al deber, nuestro comportamiento cumple lo que la norma dice. Y por deber significaría que el motivo de lo que estamos actuando es el deber mismo con total abstracción de cualquier inclinación.
De ahí a la referencia de Kant, que la legislación que hace del móvil un deber y del deber la finalidad correspondiente pertenece a la ética, y la legislación que permite un móvil distinto al cumplimiento del deber pertenece al derecho. Ahora bien, doctor Centeno, ese obrar conforme al deber y por deber, no, perdón, no es de doctor Centeno, es del doctor. Si ese obrar conforme al deber y por deber, que sí le interesa la ética, significa que si hacemos algo es porque es nuestro deber, así de simple, ¿no es cierto? Así de simple. Supongamos que paga la deuda, en el ejemplo anterior, maldiciendo al deudor a su acreedor en su interior, ¿tiene relevancia jurídica? Ninguna, porque está cumpliendo la norma. ¿Tiene relevancia ética? Absolutamente sí, me dejo entender, ¿no es cierto? Porque está obrando, me dejo entender, está cumpliendo la norma no por deber, sino está cumpliendo la norma para evitar estar en juicio y todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora bien, me dejo entender, ¿no es cierto? La diferencia completa. Para el derecho no le interesa por qué cumplimos la norma, la cosa es que la cumplamos, ¿no es cierto? Que la cumplamos. En cambio, para la moral interesa fundamentalmente que la norma sea cumplida, pero con absoluta convicción que el cumplimiento de la norma esté vinculada a lo que hacemos es por deber. Absolutamente claro. ¿Vale esta distinción entre derecho y moral? ¿Nos queda clara esa distinción? Vale decir, cumpliendo simplemente, aterrizando un poco, que la norma debe ser cumplida sin importarnos lo que el sujeto en su interior piense. Ahora bien, eso es absolutamente falso y absolutamente cierto. Absolutamente cierto en el supuesto de cumplimiento de la norma. Cuando la norma es cumplida, como muy bien hace referencia la doctora, no interesa por qué se cumpla la norma. Pero también dentro del derecho tenemos la transgresión del precepto. ¿Qué pasa si el sujeto hace lo que no debe hacer o no hace lo que debe hacer? Para decir si incumple la norma. Acá, al derecho, ¿le interesa esa parte de interioridad o no? Doctor. Yo creo que eso va a un tema mucho más complejo. O sea, Bastante. Simple, pero va mucho más complejo. ¿Por qué? Le doy un ejemplo, por ejemplo, en la época del nazismo. Ya, En el nazismo existían leyes que decían, bueno, puedes hacer esto. Las leyes de Nuremberg. Las leyes dentro de la época del nazi, donde decían, usted puede hacer eso, es decir, matar. Matar era correcto, porque estaba un marco jurídico normativo que lo utilizaba. Pero tal vez ética y moralmente, que posteriormente no era ética ni moral y vulneraba derechos humanos, que también es un elemento para juzgar. Entonces ahí yo creo que el aspecto fundamental entre ética, moral y derecho también tiene que ir por una racionalidad al momento de tomar una decisión, porque si vamos solamente a la aplicación del derecho, o de la ética, una concepción interna moral, al derecho, podemos llegar a vulnerar inclusive lo que estamos viendo en esta zona, la ponderación de otras situaciones, de otros valores. Sí, gracias, doctor, por su intervención. Esa es la dificultad. Están pensando como abogados. Ahora tienen que pensar como éticos y, consiguientemente, vinculen la ética con la moral. Me dejo entender. Esa separación tan nefasta de lo que corresponde al ámbito jurídico, corresponde al derecho, y lo que corresponde a la ética es asunto de cada uno, ¿no es cierto? Es absolutamente nefasta, que arranca desde Aristóteles, lastimosamente, y deben pensar tanto jurídica como éticamente. Simplemente a modo de ejemplo, el Código Modelo Iberoamericano nos manda incluso a juzgar con equidad, y con equidad incluso significaría que nuestro juez se ingenie de algún modo, si considera que la solución jurídica es injusta, a fallar de un modo distinto, ¿no es cierto?, haciendo ética. Ahí me dirán que es imposible porque me van a hacer disciplinario y me van a hacer penal y todo lo demás, y consiguientemente, ¿qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué gano yo siendo ético? Van a decir ustedes, me dejo entender, ¿no es cierto? ¿Qué gano yo siendo ético? Me van a decir, ¿no es cierto? Nada, absolutamente nada, porque la ética le manda que obre conforme al deber y por deber, ¿ya? O sea, no espera una recompensa, no espera un temor a represión, etcétera, etcétera.
Me dejo entender, ya y las cosas ya están bastante difíciles, me dejo entender, ¿no es cierto? Si usted tiene una concepción ética en tanto juez público, perdón, todos ustedes tienen una concepción ética en tanto jueces públicos, deben apartarse de la norma si la solución de la norma no responde a criterios de justicia y de equidad. Y deberán ingeniársela completamente de aplicar esa norma bajo la forma de equidad. Tomemos como ustedes muy bien saben, la equidad y la justicia están bastante relacionadas, pero la justicia es un elemento abstracto y la equidad es la justicia del caso concreto, desde Aristóteles. ¿Me dejo entender? Cuando un acto es equitativo, cuando la previsión abstracta y general de la norma se la concretiza en un proceso dialéctico, desde luego, y lo que nos parece injusto en la previsión de la norma, nos apartamos de la norma y aplicamos la previsión que corresponda a ese caso concreto. Ejemplos pueden venir al montón y absolutamente irresolubles. Supongamos, doctora, supongamos que usted es juez de familia, doctora, jueza pública de familia, y alguien no paga asistencia familiar, ¿ya? Pero no paga asistencia familiar porque está sin trabajo. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no es cierto? No es porque no quiera hacerlo, ¿no es cierto? ¿Le va a interesar en algo eso? No. ¿Qué va a hacer como jueza pública cuando pidan la liquidación y le pidan el mandamiento de apremio? ¿Le va a premiar? Le va a premiar, le reitero, está sin trabajo y está enfermo. ¿Y en qué ha aportado su comportamiento al orden jurídico y a la paz social y sobre todo a la convivencia pacífica de valores? Lo va a premiar, ¿no es cierto? Con toda franqueza. ¿Sí? No, liquidación de asistencia familiar, liquídese a conocimiento del obligado, dice, sabe, no puedo pagar porque estoy sin trabajo y estoy enfermo. ¿Ya? Traslado pondrá seguramente y de donde se cumpla y, bueno, no cumplo en esos 3 días, apremia, ¿no es cierto? ¿Ha obrado jurídicamente? Sí. Sí, completamente jurídico. ¿Y en qué ha aportado al derecho? El niño, si es beneficiario, sigue sin asistencia familiar. El obligado está premiado, sigue sin pagar la asistencia familiar y peor todavía, estando en la cárcel no va a poder cumplir la asistencia y le van a seguir corriendo los plazos correspondientes. Pregunto, ¿en qué ha ayudado a la convivencia con su comportamiento jurídico? ¿Se animaría a decir a la beneficiaria que representa al menor, ¿no? Son ejemplos, disculpen, muy vulgares, decirle, ¿se animaría a decirle, mire, si no está cumpliendo es porque está sin trabajo, antes examinará que antes sí cumplía, ¿no es cierto? Y está enfermo, y consiguientemente no ha lugar a la expedición del mandamiento de apremio hasta que mejore la situación del obligado, ya que es implícito al comportamiento de asistencia familiar la cláusula de rebus sic stantibus, vale decir, mientras dure la situación de las cosas. ¿Se animaría? ¿Se animaría? ¿O el Consejo le va a llover con todo? Ministerio Público va a parecer que parecería delito de flagrancia y le van a hacer todo. ¿Se animaría con toda franqueza? ¿Se animaría para hacerlo? No nos vamos a engañar, ¿no es cierto? O sea, la pregunta, doctora, ¿se animaría a hacerlo? No, pues aquí no hay posibilidad. O es o no es, ¿no es cierto? Obrar conforme al deber y por deber. Obraría conforme al deber y por deber, obraría solamente conforme al deber. Me dejo entender la diferencia, ¿no es cierto? Conforme al deber, ¿qué le manda el orden jurídico? Que usted falle conforme al derecho positivo vigente. El derecho positivo vigente no ha previsto, me dejo entender, en este caso, asistencia familiar, los momentos interruptivos de buena fe en los cuales no puede ser cumplido, ¿cierto? No puede ser cumplido. ¿Obra solamente conforme al deber o también por deber? Ya se nos complica bastante las cosas, nosotros nos hemos metido en un terreno bastante dificultoso que es el comportamiento ético. Y el comportamiento ético simplemente le refiero, perdón, para no quedarme con la doctora, ¿qué haría en ese caso? Sí, no al lugar a la asistencia. Y cuando le demanden por prevaricato, por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por todo lo que le va a decir el Ministerio Público, y supongamos le llamen a su declaración informativa, luego le imputen
va a decir, ¿para qué diablos he obrado éticamente? Que la ética ninguna recompensa había tenido y más bien el obrar no éticamente resulta ser absolutamente más favorable. Porque con la mentalidad autoperuana que tenemos saben perfectamente bien a quién llamamos ético, al que tiene comportamiento correcto, y a quién llamamos amoral, al que tiene comportamiento incorrecto, o a quiénes llamamos eso. Cuando se ve en esa situación del Ministerio Público, imputada, todo lo demás, va a decir, ¿para qué diablos he obrado por deber? Y conforme al deber, era solamente que obré conforme al deber, vale decir jurídicamente solamente, ¿no es cierto? Doctora, a ver, resolvamos su conflicto existencial jurídico de fuerza pública que lo tiene en este momento. No le importaría las consecuencias. No le importaría. Pero claro que sí. No le importaría. Le acusan, la suspenden, no le importaría. Le hacen un proceso disciplinario por faltas muy graves, la destituyen, ¿no le importaría? No le importaría. Ya, eso es ética. Le creemos, ¿no? Buena fe se presume, ¿no es cierto? Se presume, le creemos que el autor lo dice. Entonces eso es ética. No nos interesan las consecuencias que el acto moral traiga consigo. En lo personal, ninguna dificultad, pero en lo profesional, bastante sí. Probablemente, y qué tal si la destituyen y le condenan a 4 años, ni suspensión condicional de la pena ni del proceso. Va a decir, ¿para qué me sirvió la ética? ¿O no? ¿No es cierto? Me dejo entender, ¿no es cierto? Hipotéticamente. Distintos, no tenemos, me dejo entender, la ética resulta ser muy compleja, pero a la vez lo más fácil posible. A diario no tenemos conflictos éticos de lo correcto e incorrecto, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer a diario. A diario asumimos una posición, ¿no es cierto?, en tanto personas, ¿no es cierto? Desde que nos levantamos seguramente tenemos el conflicto ético, debe tener de venir un tanto frío a escuchar cosas sobre ética, todo lo demás, cuando seguramente consideran que hay cosas más importantes que hacer, ¿no es cierto? Pero están obrando conforme al deber, por deber no sé, ¿no es cierto? Eso solamente lo saben ustedes. Ahora bien, nuestra mentalidad peruana hace referencia a lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué cree que le dirían sus colegas cuando le verían esa dificultad jurídica? De ser perseguida disciplinariamente, penalmente, todo lo demás. Y usted explica que ha obrado conforme al deber, pero también por deber, y sobre todo ha hecho un acto de equidad. ¿Qué cree que su colega que está al lado le diría? Con toda sinceridad, doctora. Doctor. Sí, está buscando el consuelo ante usted, la doctora, como su colega jueza pública, y le dice, me estoy viendo en estos problemas. Usted le va a preguntar, ¿por qué? Porque he obrado conforme al deber y por deber. ¿Qué le diría? ¿Qué has hecho? He ordenado de que no se expida un mandamiento de apremio. ¿Qué le diría usted? Con toda sinceridad. Y está en bastante lío hipotético nuestra doctora como jueza pública. Pero qué sonsa, ¿no? Le diría, disculpe que lo vea. No, qué sonsa, ¿para qué has hecho eso? ¿No es cierto? Ni lo conoces a lo obligado, ¿no? Si tenemos una convicción, doctora, ¿qué le diría a usted? Tanto lío te has metido por algo de hacer ética que estás procesada, probablemente destituida, probablemente con un proceso penal, todo eso, ¿qué somos? ¿No es cierto? Esa es la concepción que tenemos. Una concepción autoperuana, discúlpenme la vulgaridad, ético sonso, ¿no es cierto? Vivo el que no cumple la ética, ¿no es cierto? Me dejo entender, hasta vemos en lo absolutamente no normal. Sino simplemente para poder graficar más, ¿qué tal si su graduación, si vale el término de jueces públicos, depende de un examen de ética? ¿No? Que supongamos tiene la mala suerte que me toca a mí tomar un examen escrito, y de eso depende, ¿ya? Lo pongamos hipotéticamente en ese sentido, de eso depende, de su graduación de jueces públicos. Les damos las preguntas por escrito, les decimos no deben copiar ni deben corregirse entre ustedes, y resulta, me dejo entender, estoy exagerando para que tengamos más presente el sentimiento ético correspondiente, y ninguna pregunta conocen la respuesta. ¿Ya? Yo les digo, no copien, obrar conforme al deber y por deber, luego entramos a libertad y conciencia, el otro elemento, significa obrar con libertad y conciencia. Libres somos de ser éticos, como libres somos de ser
amorales, corruptos, incorrectos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y conciencia significa que lo que hemos asumido, lo hemos asumido como acto reflexivo y no como acto intuitivo que tenemos enseguida. Ahora bien, doctora, no conoce ninguna respuesta. Y yo me salgo del ambiente en el que está tomándose el examen. ¿Qué va a hacer, doctora? No conoce ninguna respuesta. Y 18 meses ha estado sacrificándose para cumplir su aspiración de ser fuerza pública y resulta que no conoce ninguna de las respuestas. ¿Qué va a hacer? Y no hay nadie que esté controlando el examen. ¿Qué haría, doctora, con más sinceridad? No nos la charla, ¿no? Estamos hablando de ética. Copia. Sí, copia. Supongo que la mayoría que sí, ¿no es cierto? La mayoría que sí, supongo que sí, ¿no es cierto? Ahí va a decir que obrar conforme al deber y por deber, esto yo necesito, me dejo entender. Y supongamos nuestra doctora que nos dice todavía con equidad, dice obrar conforme al deber y por deber. Normalmente ya se sabe grabar la frase, tanto repetirla, ese sentido repetir bastante, no copia nada, ¿ya? Resulta que termina el examen, recuerden los exámenes, el 99,99% claro, como nuestra doctora. Aprobamos, ¿sí? Aprobamos. Y nuestra doctora no ha copiado. Nos entrega un examen en blanco, ¿ya? Me dejo entender. Aprobados los que incumplieron su deber. Así se premia el comportamiento ético, ¿no es cierto? Y nuestra doctora que cumple el precepto ético, reprobada. ¿No es cierto? Me dejo entender. Esa es la forma de nuestra concepción moral, la cual lo que llamamos es la revolución ética y moral dentro del orden judicial pretende cambiarla. Ahora bien, doctora, cuando nuestra doctora le diga que no ha respondido nada, ¿qué le va a decir a usted a él? Díganos la palabrota que ya está en su cabeza. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Eso, ¿no? Lo que está pensando, ¿no? Y lo que todos ustedes están pensando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Ve? Me dejo entender qué valor tuviera el comportamiento ético, ¿no es cierto? Si no habría la recompensa. Consiguientemente, el elemento correspondiente a la referencia de que de la ética no esperemos ninguna recompensa. Se obra solamente conforme al deber y por deber, ¿no es cierto? Y en el ámbito en el cual nos desenvolvemos, la doctora reconoce que copiaría, incumple su deber, premiará, aprueba. La doctora cumple su deber, castigada, ¿no es cierto? Me dejo entender, ¿no es cierto? Y esa es la forma en la cual nos desenvolvemos, ¿no es cierto? Una dificultad grande a salvarla. En primer lugar, reflexionen entonces, primer elemento, reflexionen entonces fundamentalmente de que eso es ética, obrar conforme al deber y por deber, y como muy bien ha hecho referencia nuestra doctora, sin importarnos las consecuencias que el cumplimiento del deber traiga consigo, sin importarnos, concepción deontológica en oposición a la concepción teológica que se tiene. Difícil, ya se deben estar desanimando muchos de ustedes, tanto en lo personal o en su ética profesional, de efectivamente asumir una ética del comportamiento humano. ¿No es cierto? Ahora bien, esa interioridad a la cual hacía referencia el doctor Centeno, la doctora y la doctora, parecería ser simplemente, reitero, como bien nos decía la doctora, que no le interesaría en tanto juez pública que se cumpla una norma sin importar el móvil del comportamiento, que en este caso fuera, digamos, el pagar la deuda, el no ser privado de bienes y todo lo demás. En cambio, la ética supone distinto. Si cumplimos la norma, pero no la cumplimos por deber, sino por cualquier otro elemento, no tiene ninguna significación. Y acá encontraremos una vinculación entre derecho y moral. Se nos dice, supongamos que al derecho le interesa que las normas se cumplan, ¿ya? Y no interesa la parte de interioridad. La parte de interioridad hace referencia a la subjetividad, en cambio a la ética le interesa el cumplimiento conforme al deber y por deber es de conducta y sobre todo, reitero, sin importar las consecuencias del acto que trae consigo. ¿Esto es evidente o no? En el cumplimiento de la norma sí, y volvemos a lo que decimos en un momento, pero ¿qué pasa cuando el precepto se transgrede? ¿Acaso al derecho no le interesa también la parte de interioridad? Vale decir, ¿por qué el sujeto obró de un modo o de otro modo? Vale decir, hizo lo que no debía hacer o no hizo lo que debía hacer. ¿No le interesa absolutamente? Sí. En derecho civil hay la buena o mala fe, ¿no es cierto? Que tiene consecuencias absolutamente distintas, supongamos, en percepción de frutos.
¿no es cierto? Una cosa es el comportamiento de buena fe y otra cosa es el comportamiento de mala fe. ¿Acaso acá el derecho no está valorando también el comportamiento interno con consecuencias jurídicas, les repito, absolutamente distintas? Supongamos nuevamente, disculpen la vulgaridad de los ejemplos de la simpleza que vamos a ponerle. Supongamos me cae muy mal el doctor Centeno, realmente me cae bastante mal, y me cae tan mal que, bueno, le voy a desear el daño, y no sé, le voy a agarrar la botella vacía, le voy a golpear en su cabeza hasta pretender que tenga un vacía, digo, ¿ya? No, perdón, voy a agarrar el bolígrafo y le golpeo en la cabeza hasta que tenga un traumatismo encefálico. ¿Es posible que suceda? No, no es cierto. Eso sí, pregunta a todo el auditorio. ¿Voy a ser castigado o no? ¿Voy a ser castigado? Esto es delito imposible, ¿no es cierto? No le voy a causar ningún daño con este bolígrafo que le golpee la cabeza. ¿Voy a ser castigado penalmente o no? No, absolutamente no, ¿no es cierto? Absolutamente no. Ahora bien, pero como tan tonto no soy, entonces sucede que, disculpen la vulgaridad, que agarro un revólver y le pego 2 disparos al doctor Centeno, ¿ya? Y luego me arrepiento y digo, por Centeno no voy a ir a la cárcel. Me arrepiento, lo llevo al hospital y tiene tan buen ángel de la guardia el doctor Centeno que sale perfectamente bien a los 3 días para que no haya ni siquiera lesiones leves. A los 3 días completamente, diríamos, sano y salvo. Pregunta, ¿me sancionarían? Cuando le pretendo causar daño golpeándole la cabeza con un bolígrafo, no me sanciona. Ya. Y cuando le doy los balazos y yo mismo me arrepiento y lo llevo al hospital, me sanciona. Por favor, señores postulantes, les ruego que examinen su código penal, lo deben tener a la mano. ¿Lo tienen a la mano? No, deben tenerlo, son postulantes de jueces, son sus asesamientos. Pues, doctora, ¿puede leer el artículo 10 del Código Penal? Delito imposible. Por favor, dé lectura fuerte, doctora. Impropiedad del objeto, ¿no? Sí. El artículo 26. El juez solo podrá imponer medidas de seguridad. ¿Qué son las medidas de seguridad? Lea el 26, si no me equivoco. Son penas principales. Lea. 1, 2, reclusión, 3, prestación de trabajo, 4, días multa. Sigue así. Es una pena accesoria en la inhabilitación social. Sigue el artículo siguiente. La sanción comprende las... Sí. Ya. No, entonces el anterior, perdóname. No manejo de memoria. 25. Bien, van a imponer una medida de seguridad. En otras palabras, voy a ser sancionado. Voy a ser sancionado. Entonces no era correcto lo que ustedes decían, que no pasaba nada. El artículo 10 puede leerlo, el 9, por favor, en su párrafo segundo. Arrepentimiento y desistimiento eficaz. No, comience con la rúbrica, por favor. Todo el artículo. No será sancionado. ¿Va a ser el párrafo 2? Ahora bien, ¿les queda absolutamente claro? ¿No es cierto? Delito imposible, impropiedad del medio, se imponen medidas de seguridad. ¿Bien? De los balazos, pero me arrepiento, arrepentimiento eficaz, no será sancionado. Al revés de lo que pensaron, ¿no es cierto? Al revés, completamente al revés de lo que pensaron. ¿Y por qué se comporta esa diferencia, doctor? Nos queda claro, ¿no? Me dejo entender, ¿no es cierto? Qué ridículo es, ¿no es cierto? ¿Quién hará las normas? No sé, yo les reitero, ¿no? Quiero dañarlo con una impropiedad de medio, no hay daño,
les reitero, pero puedo ser sancionado, medidas de seguridad, ¿no es cierto? Como muy bien dicen. Hay propiedad del medio empleado, pero me arrepiento, ¿no es cierto? No soy sancionado. Ahora bien, ¿no está aquí acaso tomando el derecho a la interioridad también ese arrepentimiento de la persona que ha comenzado la ejecución correspondiente, pero se arrepiente del eventual resultado y no contribuye a que el resultado se lleve a efecto? Sí, ¿no es cierto? Absolutamente sí. Y consiguientemente, entonces, ¿dónde está ese elemento de interioridad que el derecho no lo tomaría en cuenta? No lo toma en cuenta en el cumplimiento de la norma, pero cuando la norma se transgrede, sí lo toma en cuenta, ¿no es cierto? Sí lo toma en cuenta. Consiguientemente, nuestro panorama más complejo, claro que sí, también el derecho toma en cuenta los elementos estos de interioridad, ¿no es cierto? Ya estamos viendo de que la cosa no es tan simple, no me dejo entender, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué otra dificultad más teníamos? Hacíamos referencia a la coercibilidad del derecho. Facilito, iremos a los de la derecha, doctora que nos ayudó. ¿En qué consiste la coercibilidad del derecho? Y la moral o la ética es incoercitiva, ¿no es cierto? Saben perfectamente bien. Doctora. No, eso es obligatorio, no, pero la coercibilidad. El derecho es coercitivo, ¿no es cierto? ¿O no? Ya, a ver, sigamos por ahí, síganos explicando. ¿El derecho es coercitivo, sí o no? Sí. ¿Y en qué consiste su coercibilidad? En caso de incumplir una sanción. Más allá, hay una consecuencia, pero todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, pero para el derecho esas consecuencias, ¿cómo se ponen de manifiesto? Hay leyes que implican que todo ciudadano está sujeto a cumplir. Ya, y si no las cumple el ciudadano, ¿qué pasa? Es sancionado. Pero en el ámbito penal, pero lo que nos, en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal o otros ámbitos, pero en los otros ámbitos, ¿qué significa esa coercibilidad? Además de su obligatoriedad, imperatividad y todo lo que ustedes conocen perfectamente bien y lo vieron anteriormente. Me dejo entender, solamente reflexionen sobre ética. Primer elemento, ya tienen la reflexión de que no es fácil ser ético, ¿no es cierto? De que deben hacer por deber, me dejo entender, no por otra cosa, no por lucirse, no por que esperar recompensa, por deber. ¿Alguien les va a decir de que son éticos? Les van a decir la palabrota que ya se imaginan todos con relación al comportamiento. Doctor Centeno. Buscar todos los caminos. La efectividad del derecho. Yeah. Si alguien hace lo que no debe hacer o no hace lo que debe hacer, ¿le podemos obligar a que haga lo que debía hacer o a que no haga lo que no debía hacer? Doctor. ¿Perdón? A ver, me dejo entender. A ver, doctor, explíquenos. No, que es reflexión, les repito. Además, esto es facilito, es lo que ustedes piensan, ¿no es cierto? No. A ver, si alguien no hace lo que debía hacer, ya, lo que nos va manda, conforme al deber, ¿no es cierto? O hace lo que no debía hacer. Ahora lo haremos más simple. Si alguien no hace lo que debía hacer jurídicamente, ¿se le puede obligar a que haga lo que no debía hacer? ¿O no? No. ¿Por qué no? Si alguien no paga una deuda, ¿se le puede obligar a que pague la deuda? Si alguien no firma una escritura, ¿se le puede obligar a que la firme la escritura? ¿Sí o no? Simplecito es la ética, ¿no es cierto? Simplemente pensar. Otra, difícil es el comportamiento, me dejo entender. Teorizar de maravilla, el comportamiento ético es ya distinto. Doctor. A ver, sí. No hay subjetividad en el derecho. Ahí el Código de Ética nos manda bajo el principio de independencia, vinculado al principio de transparencia que lo vieron, y sobre todo al principio de responsabilidad proscrita, ¿no es cierto? Siempre y cuando la ley establezca presupuesto para adecuar justamente a que se encuentra la persona. Ya, hay el presupuesto, a ver si me ocurre, yo no sé mucho penal civil, a ver, el 291. Ya, ¿tienen el Código Civil? La conocen la norma, por favor, ¿no? Por favor, señores postulantes, la conocen, ¿no es cierto?
Si alguien tiene la mano ya lista, es que el doctor nos pregunta sobre que hay el presupuesto, ¿no es cierto? Hay el presupuesto, supongamos 291. Doctora, ¿si lo puede leer? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Doctora. De lectura, por favor. Ah, eso vale para... No es casual lo que les estamos preguntando. ¿Se imaginan como jueces públicos cuando estén ejerciendo la función correspondiente y estén, digamos, en el ámbito civil y la parte les invoque una norma y que nuestra doctora no pueda encontrar el famoso artículo correspondiente, ¿no es cierto? Me dejo entender, ¿no es cierto? Tendrán que desarrollar una capacidad también de improvisación, de dominio de la técnica, tendrán que tener doctora. Prestación. Sí, sí. El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. El acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación debida. Ya, doctor, ya le hemos respondido. Hay el presupuesto. Si no se cumple, ¿perdón? Por Dios, ¿qué clase de juez va a ser, doctor? Primero tiene que ver la demanda, la sentencia, directamente dice, no, me dejo entender, ¿no es cierto? No hay el debido proceso, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay el presupuesto, la doctora ya le ha dado la fórmula correspondiente. Ahora bien, la norma está, lo que usted se cuestionaba, hay el presupuesto. Vuelva a leerla, por favor, doctora. Mire, dice tienen el deber, no le dice que obre conforme al deber, la parte distinta del derecho. Usted tiene el deber de cumplir, nada más. ¿Por qué la cumple? No interesa, ¿no es cierto?, para el derecho. Pero estamos viendo que eso vale para el cumplimiento de la norma, pero no vale para la transgresión del precepto. Siga, por favor, doctora. El acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación. Ojo, puede exigir que se haga efectiva. Doctor, ahora sí, le quedó claro, ¿no? Usted pedía el supuesto, sí, ahora díganos cómo hace efectivo. Supongamos, digamos, hay un contrato de préstamo, de mutuo, no cumple el deudor, que hace un juicio, digamos, ejecutivo, o coactivo, o ordinario, lo que corresponda. ¿Cómo hace cumplir? Ya, estamos diciendo de que ha habido el debido proceso, el traslado, o sea, no hay directamente, no cito directamente, todo. ¿Cómo hace cumplir la sentencia que dice que una persona pague lo que la suma determina? ¿Cómo lo hace cumplir? Ojo, porque el derecho se cumple, sus normas son obligatorias y consiguientemente el derecho tiene imperatividad, y si alguien no quiere cumplir, nos dice la perspectiva correspondiente jurídica, solo jurídica. ¿Y qué hemos dicho? Recuerden al comienzo, se pretende que la ética es el ámbito mayor, el derecho el ámbito menor, la moral el ámbito menor, y la pretensión de la ética es juntar ambos elementos de tal manera que ese obrar conforme al deber tenga exigibilidad jurídica, y ahí nacen los códigos de ética. Entonces, ya no es mera intención, sino está, como ustedes decían, escrito, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿cómo hace cumplir, doctor? Ya, no tiene bienes el deudor, es un jubilado, tiene renta solamente, y los bienes que tiene son bienes de uso personal. Hágame cumplir la sentencia, doctor, porque usted me ha dicho eso, de que la norma se debe cumplir. La norma dice que si el deudor no paga, debe pagar, y más aún el 291 nos dice que el acreedor puede exigir el cumplimiento de esa deuda. Se ha hecho un debido proceso, hay la deuda correspondiente, y le reitero, el deudor no tiene bienes más que bienes de uso personal, su cama y el escritorio, no sé, cosas así, es abogado, o sea, tiene sus códigos y todo lo demás, y es jubilado, percibe una renta. Hágale cumplir la sentencia. Pero haga cumplir, eso es derecho, obligatorio, imperativo, todos deben acatarlo, eso dicen ustedes, eso decimos todos, ¿no es cierto? Haga cumplir. Ya, yo soy el deudor, haga cumplir, doctor, pero usted ha dicho que me van a pagar, la sentencia dice eso, páguese, la sentencia inicial,
¿no es cierto? Luego la sentencia definitiva dice, páguese, si no, bajo lo que ustedes conocen. Hágame, tutéleme, doctor, por favor. Voy a pensar, o le ha pagado la otra parte, me dejo entender, ¿no es cierto? La suposición siempre de que el que no es ético siempre pretende que o supone que los demás no obramos éticamente, ¿no es cierto? Doctor, hágame cumplir esa sentencia. No, hágame cumplir, no me la justifique, no me la charle todavía, hágamela cumplir. Entonces, el atributo de conseguir el derecho, si las condiciones se dan, sí, ¿no es cierto? Y no hay forma. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué siempre privativa de libertad? Hágame cumplir, hágame cumplir. No se puede. Y entonces, ¿dónde está que el derecho era coercitivo? ¿Dónde está que el derecho nos puede obligar a que cumplamos la norma? ¿Dónde está su famoso atributo de imperatividad de que las normas deben ser cumplidas y si acaso no son cumplidas, podemos obligar a su cumplimiento? Para nada, ¿no es cierto? Para nada, me dejo entender, no hay. Bueno, a ver, se resume ahora como abogado nuestro compañero que está al lado del doctor Centeno. Doctor, ¿cómo haría cumplir como juez público? Como juez público, ¿cómo hace cumplir lo que la norma manda, pero no hay posibilidades de que se cumpla porque precisamente la norma no ha previsto eso? Ahora resume como abogado, ¿cómo haría cumplir? No hay. Absolutamente no, ¿no es cierto? Diluido su atributo de imperatividad, ¿no es cierto? Consiguientemente, si el derecho no tiene ese atributo de imperatividad, vale decir, de obligarnos a hacer lo que nosotros no queremos hacer, ¿no es cierto? No hay más semejanza con la moral y consiguientemente debe excluirse su diferencia porque a manera de debo entender, ¿no es cierto? Me debo entender. En cambio, en la ética, ¿cómo se razona? En la ética se obra con libertad y conciencia, lo que decimos hace un momento. Libertad, ninguna explicación posible, somos libres en cuanto podemos elegir un comportamiento u otro comportamiento. Y eso vale para la ética, que con libertad aceptemos lo que la doctora ha hecho referencia hace un momento, de fallar en equidad sin importarle las consecuencias. Lo eligió libremente, lo cito, doctora, nadie lo obligó a hacer lo deseamos, lo eligió libremente. ¿Y lo hizo con conciencia? Sí, con conciencia de que era su deber, ¿no? Eso es fuera de la ética. En otras palabras, tomaremos la expresión de Sabater, que en ética lo que vale lo único que vale es esta norma. Haz lo que quieras. Eso nos dice Sabater, ¿ya? Haz lo que quieras es un comportamiento ético. Nuestro postulante, nuestro colega que está al lado del doctor Centeno, ¿qué entiende por haz lo que quieras? Si va donde un ético, donde un etólogo, donde un moralista, donde alguien que sepa de estas cosas, y si se le pregunta cómo debo comportarme, le va a decir, haga lo que quiera. Eso es ética. Haga lo que quiera, sin trampa alguna. Haga lo que quiera. ¿Es papá usted? Sí. Ya. ¿Su hijo es adolescente? Sí. ¿Su hija también? Hija adolescente. ¿Le diría usted, haga lo que quiera? Haz lo que quieras, eso es ética. Con toda sinceridad. O prohibido esto y prohibido esto. ¿No es cierto? Me dejo entender. Todo un sistema de prohibiciones, ¿no es cierto? Muchas más prohibiciones. Muchas más de las demás. Pero, y adolescente, como nos dice, ¿no es cierto? ¿Le dirías lo que quieras? ¿Por qué no? ¿Y de dónde saca esa conclusión? Está pensando por otra persona, ¿no? Está pensando con la mente nuevamente del derecho, ¿no es cierto? Que debe algo prohibirse. Y ese es nuestro gran error, reitero, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho. Algo va a ser obligatorio, ¿no es cierto? Cuando los preceptos éticos los incorporemos en un cuerpo normativo y ese cuerpo normativo, al ser derecho, tiene carácter obligatorio, ¿no es cierto? De ahí los nacimientos famosos códigos. ¿Por qué no dirías lo que quieres? Si eso es ética. No, la doctora es nuestra ética que va a sufrir todas las consecuencias, todo lo demás. Obviamente debe tener hijos adolescentes, ¿no? No. Pero bueno, supongamos hipotéticamente que tiene un hijo adolescente, le diría, no sé, tengo aspiraciones psicodélicas, me gustaría probar el LSD. Nuestro doctor le diría, no, ¿no es cierto? Prohibido el LSD, ¿no es cierto? Le diría usted, haz lo que quieras.
Eso es lo que estamos hablando. Haz lo que quieras, sin trampa alguna. ¿Le diría o no? Porque hemos dicho libertad y conciencia. Ojo, ¿no es cierto? Nunca el doctor va a saber si lo que no hacen porque usted estableció la prohibición lo asumieron como deber, sino simplemente va a tener un conocimiento de lo que es conforme al deber, pero nunca de lo que es por deber, ¿no es cierto? Me dejo entender, ¿no es cierto? Y ahí la cosa varía. Doctor, ¿dirías lo que quieras? ¿No? Porque está decidiendo por otra persona, y eso es ético. No está obrando conforme al deber. A la persona que le indica qué debe hacer, le está diciendo que obre conforme al deber, pero nunca está diciendo que obre por deber, ¿no es cierto? Simplemente va a cumplir la norma por miedo a usted, por miedo al castigo y todo lo demás, pero no va a cumplir cuando haya asumido que ese es su deber. De repente ya las cosas cambian de un modo absolutamente diferente. Haz lo que quieras, doctor Centeno. ¿Qué significa? Si viene con decirme, mire que usted dice que sabe algo de ética, que tengo este problema acá, ¿qué hago? Le digo, haz lo que quieras. Me dirás, pero ¿en eso consiste la ética? ¿No? Haz lo que quieras, haga lo que quiera, doctor Centeno. Así, a veces explíquenos un poco más. Claro, eso es haz lo que quieras, ¿no? Estoy textualmente tomando a Sabater, ¿no? Es una idea prestada. Pero las consecuencias ya son... Al revés, entonces. Pregúnteme usted y yo le digo, haga lo que quiera. ¿Haría lo que usted quiere? ¿Perdón? Si yo le digo, haz lo que quieras. No, yo le digo a usted, haga lo que usted quiera. Y ese es el secreto de la ética. Me dirán, tanta tontería para llegar a haz lo que quieras. No, que no le importan las consecuencias. Si me ha pedido a mí algo, no, haga lo que usted quiera. No en el sentido de padre, ¿no? Haz lo que quieras, en el sentido de padre significa cuidar lo que hagas, ¿no es cierto? Me dejo entender, no en el sentido de libertad y conciencia. Haz lo que quieras, lo haría. ¿Por qué lo haría? No, pues ya ha caído la trampa. No está haciendo lo que usted quiere, está haciendo lo que yo le he dicho que haga. Y entonces, ¿por qué está haciendo lo que yo le he dicho que haga? Haz lo que quieras, ¿no es cierto? Y usted no está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que yo le he dicho que haga. Y está haciendo lo que quiere, pero está cumpliendo el orden. Me dejo entender el enredo en el cual entramos. Es el único precepto, me dejo entender, que de su incumplimiento, ¿no es cierto?, se genera el comportamiento ético. Cuando le digo, haz lo que quieras, ¿no es cierto?, ¿qué significaría? Que si hace lo que usted quiere, me está haciendo caso. Consiguientemente, no está haciendo lo que usted quiere, está haciendo lo que yo le he dicho que haga, ¿no es cierto? Pero ya ha advertido fácilmente usted que fuera un precepto de decir, bueno, si hago lo que quiero, no voy a hacer lo que usted me dice y voy a hacer lo que yo quiera y consiguientemente plena libertad. Me dejo entender, único precepto para ser incumplido. De su incumplimiento, precisamente, se genera el cumplimiento del precepto. Algo bastante enredado y bastante simple a la vez, ¿no es cierto? Me dejo entender, libertad y conciencia. Me dejo entender. Así de simple. Entonces, la ética se mueve en ese ámbito. Hagan lo que quieran, en el sentido no de lo que ustedes quieren, ¿no es cierto? Y si acaso cumplen el precepto, lo están incumpliendo, porque no están haciendo lo que quieran, sino están haciendo lo que se les ha dicho que haga, que fuera que haga lo que quiera. Y si acaso incumplen el precepto, ya están haciendo lo que ustedes quieren y no lo que les ha mandado. Consiguientemente, me dejo entender, bastante simple y bastante complejo a la vez, ¿no es cierto? Bastante complejo. Ahora bien, estamos viendo distinto nuestro comportamiento jurídico, distinto nuestro comportamiento ético. ¿Qué se pretende? Reitero, simplemente de que los dos elementos sean vinculados porque hay más semejanzas que diferencias. Ahora bien, doctora, que está al lado de nuestro doctor, que va a dar las prohibiciones correspondientes, doctora. Ya entendemos de que hay interioridad en el derecho y en la moral, pero en la moral importa más, ahora hablo de moral, ya no de ética, de moral. No, me dirán que no hay ninguna diferencia, sí hay diferencia. Que manejan estos tres elementos.
¿De qué se ocupa la ética? De lo moral. ¿Ya? De lo moral. De lo moral. El acto moral es el acto bueno, malo, correcto, incorrecto, debido, indebido, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Doctor, ese es obrar conforme al deber y por deber. Y ese es haz lo que quieras, que significa que lo que obra lo hace con libertad y con conciencia, ¿no es cierto? De los resultados correspondientes. ¿Va a poder hacerlo como jueza? La norma nos dice, a ver, pongamos un ejemplo. Han debido escuchar ustedes de la famosa regla de oro, la regla áurea, que nos dice que no debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos. Y eso incluso está en los evangelios, ¿no es cierto, doctora? ¿Acepta ese precepto moral? No hacer a los demás lo que no quiere que le hagan a usted. Bien sabio, ¿no? Ya han escuchado eso, ¿no es cierto? Doctora, ¿lo acepta como precepto moral? ¿Como precepto genérico? Ya han visto lo que son principios, todo lo demás, ¿no es cierto? Estamos ya. A ver, ¿por qué? Porque es lo que quiero, no decir que importante, le dice que debo hacer lo que quiero, ¿no es cierto? Y voy a hablar conforme al deber y por deber. ¿Por qué? Ahora bien, como jueza, ¿ya? Como jueza. Hay prueba plena, no sé cómo, prueba plena llama, ¿no? Contra el acusado de su culpabilidad y todo lo demás, y consiguientemente debe ser condenado. ¿Lo condena? Sí, plena. Flagrancia. Sí. Hace unos segunditos, doctora, me ha dicho de que acepta la regla de que no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pregunta. No, así como están las cosas. La regla dice eso, no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿no es cierto? Pregunta, ¿por qué está haciendo a otra persona lo que no quiere que le hagan a usted? Porque, por Dios, el 99,99% de los acusados o condenados son inocentes, ¿no es cierto? Son inocentes, ¿no es cierto? Están ahí por el juez corrupto, están metidos adentro por política, por lo que sea, nunca por su culpabilidad, ¿no es cierto? Me dejo entender. Me dejo entender el otro. Porque ha hecho a otra persona lo que no quiere que le hagan a usted. No, no es diferente. La regla simplemente nos dice no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pero, o sea, ya entramos en contradicción, ¿no es cierto? O sea, pero sí es la regla más absurda que se puedan imaginar, si no nos llega a este contrasentido, ¿no es cierto? Entonces, hay que esa regla ahora ha sido limitada y decir no, a ver, y recurriremos, a ver, conoce los evangelios, obviamente, sí que sí, no sé en cuál de los está. ¿Se acuerda ese evangelio que nos hace referencia? Me dejo entender. La regla parece muy bonita, muy atractiva, pero por favor, ¿cómo está formulada? ¿Ya? Porque usted me dice que es distinto, hay circunstancias, pero la regla no nos dice eso. ¿No es cierto? No nos dice eso. ¿Conocen esa parábola, parábola creo que es, ¿no es cierto?, de cuando Jesús hace referencia, cuando le dicen qué debo hacer, nuestro problema, qué debo hacer, ¿no es cierto? Y empieza a hacer la parábola de que había una persona a la cual le debían dinero, mucho dinero, y la ley le mandaba a premiar, perdón, le posibilitaba a premiar, y cuando quiera premiarlo, su deudor le pide que no ir a la cárcel, y su acreedor le perdona, ¿no es cierto?, le perdona. Y luego el perdonado, más allá también había sido acreedor, y por una deuda menor le piden no ser perdonado, y el perdonado por el anterior lo manda a la cárcel, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo manda a la cárcel, ¿no es cierto? Enterándose de eso, el primer acreedor manda a la persona también a la cárcel y dice, así mi Padre Celestial lo juzgará en su momento. Me dejo entender, ¿no es cierto? Me dejo entender. El primero, como deudor, pidió condonación de la deuda, ¿no es cierto? Por decirlo de ese modo, ¿no es cierto? Pero cuando era acreedor, ya no pidió la condonación de la deuda, sino ejecutó la obligación correspondiente. Ya si no sirve de esto.
me entienden perfectamente bien. A diario obran de ese modo las personas, absolutamente sí, ¿no es cierto? Me dejo entender. Una cosa es su condición de acreedor, otra cosa es su condición de deudor. Entonces la regla fuera formada no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros, siempre y cuando nos encontremos en las mismas circunstancias. ¿Ya? Ahí sí, usted me dirá, esto es distinto. Yo no he cometido delito, así que puedo mandarla a la cárcel. Me dejo entender, ¿no es cierto? ¿Cuáles las mismas condiciones? Por eso ocurría la parábola de Jesús. La misma condición es que la persona ha obrado dualmente y se encontraba en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, respecto a su acreedor, porque era deudor, pero también era acreedor de otra persona. Entonces, no saben las mismas condiciones, ¿no es cierto? Ahí ese comportamiento sí puede ser juzgado. Consiguientemente, el principio de limitación, no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros, siempre y cuando nos encontremos en las mismas circunstancias. Ahí recién podemos hacer. Usted me dirá, no soy delincuente, consiguientemente puedo mandar a la cárcel a todo lo demás. Ya la cosa tiene mayor clarificación, desde luego. Por el momento, ¿qué consecuencias podemos sacar, además de estar en plenos conflictos? Ya, doctor. Primero, interioridad, ¿vale para el derecho? Sí. ¿No? ¿Vale para la moral? Sí, moral ya estamos hablando, necesito moral. Vale. El obrar conforme al deber y por deber, ¿qué significa, doctor? No, obrar. ¿No? Uno asumido como su deber. ¿Importan las consecuencias? No importa. ¿Va a hacerlo de ese modo? Usted cuando sea juez. ¿Va a hacerlo de ese modo? Le tomamos la palabra. 2 jueces ya tenemos porque está excelente. Si realmente tienen esa idea, excelente. Ninguno va a sufrir consecuencias, va a sufrir persecución, le van a ver, y sobre todo le van a ver que es un sonso. Ya, discúlpenme, ¿no es cierto? Pero me dejo entender que usted ha hablado conforme al deber y por deber, ¿no es cierto? Ahora, cuando no cobre por fallos, cuando no falle en favor de amistades, cuando no falle de acuerdo a instrucciones y todo lo demás, y me dejo entender, perdón, le van a ver como sonso, ¿no es cierto? Y cuando haga todo lo contrario, le van a ver como vivo. Nuestra moral es la moral del sonso y la moral del vivo. Necesito la moral del vivo, el que no cumple el deber, la moral del sonso, el que sí lo cumple el deber. Necesito así. Y esperamos, por lo menos, tenemos como un breve muestreo la doctora y el doctor de que, y supongo que todos sí, porque se obrarán conforme al deber y por deber. ¿No les importan las consecuencias? Absolutamente no, porque han asumido voluntariamente su condición de jueces. Y ser jueces implica eso. Eso, no creo que usted quiera de que la prensa le diga que buen juez es usted, ¿no es cierto? Porque ahí sí que no ha obrado por deber, ha obrado por obtener un reconocimiento social y eso excluye completamente al deber, me dejo entender, ¿no es cierto? Ahora bien, todo eso lleguemos ahora a los preceptos deontológicos, ¿sí? Deontológicos. Todo eso que ustedes lo han visto de otro modo y que hemos querido traslucir bajo la forma de reflexión, de charla, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y al primero ya están algunos en grandes dificultades y este es el momento, señoras y señores, si no van a seguir como nuestros dos postulantes, varón y mujer, dicen que van a obrar conforme al deber y por deber, sin importar las consecuencias, este es el momento de que cuestionen su permanencia en la escuela de jueces y se retiren, ¿no es cierto? No es una amenaza, sino me dejo entender de que deben asumir una convicción, ¿sí? Una convicción. Y supongo que todo el mundo lo va a hacer. Pregunta, ¿por qué entro a la escuela de jueces? A ver, doctora, ¿por qué entro a la escuela de jueces? ¿Porque pagan bien? ¿Porque está sin trabajo? Porque va a ejercer materia penal, se va a dedicar, va a ser juez anticorrupción y le va a resultar bastante productivo los fallos que va a tener. ¿Por qué entro? O se va a dedicar a civil, donde realmente no va a ser tan productiva la labor de juez, me dejo entender, ¿no es cierto? En abstracto estamos hablando. Doctor. Obvio, ¿qué nos va a decir? Tiene que decirnos no, pero lo que vale es lo que usted piensa, ¿no es cierto? Porque nos puede charlar y cualquier cosa, lo que nos vale es su por deber, no su corresponde al deber.
Sí, imagínense hace 100 años, jueza mujer, hay idea, ¿no es cierto? Y ahora obviamente, por ejemplo, la experiencia del notariado, 63% son mujeres, ¿no es cierto? Imagínense antes, ¿no? Antes, porque es una profesión de mujer, ahora hay un 40 y tantos por ciento de varones también, ¿no es cierto? De la experiencia del notariado. La pregunta, ¿para qué se está postulando a ser jueza? ¿Perdón? Ya. Ningún motivo. No le interesa que son bien pagados, porque somos bien pagados los judiciales, ¿no es cierto? Ah, qué bien, ¿no? ¿Qué piensa de eso? No le interesa. Para obtener prestigio, por su carrera profesional. Ah, ya. Entonces no está obrando, le hemos pillado, por deber. Si no está obrando en virtud de una motivación personal de verse realizada profesionalmente y luego seguramente después de jueza pública va a tener la intención de ser vocal y luego de postularse seguramente y ser bastante vituperada y probablemente llegue al Tribunal Supremo. No está obrando por deber, está obrando por, me dejo entender, carrera profesional y consiguientemente ese comportamiento que parecería ser ético, no lo es ético. Me dejo entender, difícil ser ético, me dejo entender, ¿no es cierto? Difícil de que obremos por deber siempre, ¿no es cierto? Me dejo entender. Pero la motivación debe ser el cumplimiento del deber y no otra cosa. ¿Sí? No otra cosa. Y doctora, como sea bien vituperada todo lo demás con su comportamiento, ¿va a esperar algún reconocimiento? No, absolutamente no. Ha cumplido su deber y listo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo cumplió? Porque era su deber, ¿no es cierto? Ahora, sonsa o viva, no nos interesa, cumplió su deber. Consiguientemente, entonces, la única motivación que les debe guiar, lo que nos dice nuestra doctora y postulante, puede aportar de que hay cambios correspondientes, tenemos una nueva coyuntura social, una nueva coyuntura que deriva del proceso fundacional de la Asamblea Constituyente, que pretende la construcción de un nuevo sujeto histórico absolutamente incluyente en oposición a los clientes y todo lo demás, y está en un escenario distinto, distinto. Y esa debe ser su motivación, pues lo digo. Si no van a obrar por deber, realmente consideren su permanencia en la escuela de jueces. Van a graduarse, obviamente, me debo entender, no, porque ¿cómo se les puede medir eso? Me debo entender. De ahí la importancia del comportamiento ético, ¿no?, que pretende la revolución ética judicial que la encabeza el Tribunal Supremo, ¿no es cierto? Doctor, ¿usted por qué entró a ser postulante a juez público? Con toda sinceridad. Primero que nada, ser juez, ¿Y qué significa para usted ser juez? Sí. Eso significa para usted ser juez. Está absolutamente en lo correcto. ¿Ya? ¿Por qué entró a la escuela de jueces del Estado? Para adquirir la verdadera formación y obtener obviamente el conocimiento que hoy en día se está teniendo para tener ¿Un reconocimiento, dijo? No, un mayor conocimiento y formación en cuanto a lo que es, obviamente, el administrar justicia, de acuerdo a la ética, de acuerdo a la justicia, a la equidad y aplicando, obviamente, lo que es el tema de la Ya, perfecto. Miren, con esas dos preguntas ya nos ha explicado el principio de responsabilidad institucional que está en el Código de Ética modelo americano, y la doctora nos ha hecho referencia al principio de independencia, de transparencia y de dependencia y transparencia fundamentalmente. ¿Me dejo entender? Doctor, ¿por qué entró? ¿Por qué no se presenta para juez vía convocatoria? Tal vez tiene algún amigo del Consejo, algún amigo del Tribunal Supremo, algún amigo en el Tribunal de... No, en el Consejo, porque ahí no podemos. Así de simple. Ese es un principio deontológico que deriva de la ética. La limitación de nuestros conocimientos y consiguientemente ser juez, ya no estamos en la época de la improvisación de jueces, ¿no es cierto? Me dejo entender, ¿no es cierto? Ser juez es un asunto muy serio, y vean la diferencia del sistema antiguo. Cómo se nombraba jueces, había que hablar con los vocales, que los pongan en terna,
¿no es cierto?, interna nada más, y que la ex Corte Suprema nombre consiguiente. No está haciendo referencia a qué explicación les puedo dar, les reitero, si con toda sencillez, franqueza y sobre todo los podemos explicar el principio de conocimiento y de responsabilidad profesional. Nuestra limitación, y esa limitación del conocimiento supone que ser jueces no se improvisen, no es de la noche a la mañana. Los jueces se forman en cuanto a conocimiento y todo lo demás, conocimiento lo tienen, pero simplemente el componente ético significa esa reflexión de lo que van a hacer es por deber y por deber, ¿no es cierto?, por deber, sin ningún reconocimiento, ¿no es cierto? Y la doctora ha hecho referencia fundamentalmente a un principio de integridad, de transparencia, de independencia, etcétera, 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 ¿no es cierto? O sea, de que no espera. Ahora bien, independencia judicial. Ya, ahora ya estamos aterrizando todo lo que hemos dicho ahí, y 3 palabras nada más. Doctora, independientes los jueces pamplinos, nos va a decir, son instrumentos de persecución y represión del órgano ejecutivo. Entonces nos va a decir seguramente eso piensa la prensa. Independientes para nada, ¿no es cierto? Obedecen a favores de ella. Todo lo que ustedes conocen nomás y que no dicen ahora y les van a decir a ustedes, como sean jueces públicos, ¿no es cierto? Cuando sean jueces públicos, ¿no es cierto? Independencia, ¿en qué consiste? Doctor, sí. No digan qué consiste, ¿qué hablamos de la independencia? O internas. A ver, una presión externa, una presión interna. No, interna. Le cae mal la otra parte. Le cae mal el abogado de la otra parte. Es un cholo el abogado de la otra parte y usted es aristócrata. Es un indio, como un indio va, me dejo entender, ¿no es cierto? Esa, no. Ni la externa ni la interna, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo preservamos nuestra independencia? Además de eso, absolutamente correcta también, realmente veo que están bastante bien encaminados. La independencia, para qué decirlo, supone todo lo que ustedes piensan, pero como muy bien dice nuestra doctora, supone no un privilegio, ¿ya? No un privilegio. Se pretende preservar la independencia haciendo al juez inmune. Me dejo entender, ¿no es cierto?, de que no sea objeto de procesos. Me dejo entender. Eso no, absolutamente no. Esa independencia no supone una situación de privilegio conforme al principio deontológico del Código de Ética que ha sido adoptado por el Tribunal Supremo. ¿Cómo mantiene su independencia? Y si alguien, si les recibe, no sé, una determinada influencia interna, no interna no la va a tener, externa, no actúa, pero ¿qué hace? Ya, la debe denunciar. ¿Lo haría? Ya, así de simple, me dejo entender. ¿Hay problema de independencia? Si alguien, en tanto a ustedes, en tanto a los públicos, interfiere en sus resoluciones, no se van a sentir independientes, absolutamente no, desde luego. ¿Qué deben hacer? No es ningún problema, como ha dicho la doctora, ¿no es cierto? Hacer lo que la ley manda y denunciar a esa persona. ¿Dónde está el problema de nuestra independencia, entonces, que tanto problema nos ocasiona? ¿Dónde está, doctor? En ninguna parte, ¿no es cierto? La independencia, cada uno la tiene y lo que debe hacer es ejercerla nada más y no reclamar, ¿no es cierto? Porque es independiente, ¿no es cierto? Se animaría a denunciar, supongamos, al mismísimo prescindido de personas, por favor, ¿ya? Ministro de Gobierno, Fiscal General del Estado, Presidente del Estado y todo lo demás. ¿Se animaría? Pero claro que sí, porque ese es su deber, conforme al deber y todo lo demás. Y si usted se considera independiente, sea independiente y todo lo demás. Ningún problema, ¿no es cierto? Me dejo entender, excluye la situación de privilegio. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque la deontología pretende que esa independencia sea preservada haciendo al juez inmune de determinados procesos. Esa es una situación de privilegio del juez que excluye completamente el principio de transparencia, me dejo entender. Entonces, si no es independiente, que haga, denuncie el menoscabo de su independencia, ¿no es cierto? Ahora bien, le consta que su colega que está al lado también tampoco es independiente y ha actuado por
esas motivaciones personales. ¿La denuncia? Se miran con una complicidad. Pero claro que sí, es deber de todo funcionario combatir eso, ¿no es cierto? Consiguientemente, hagámoslo. Entonces, ¿qué problema presenta la independencia? ¿Qué problema presenta, doctor? Bueno, Así como lo decimos, ninguno, ¿no? tú lo has denunciado. Ah, Entonces, yo sí, de lo ¿ha sido que acogida su denuncia? me ha costado mucho, hasta la fecha he sido peregrina. Sí, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas deben cambiar, ¿no es cierto? Para eso están ustedes, que son nuestros nuevos cuadros que van a sustituirnos en su momento a la concepción de jueces que se tiene, ¿no es cierto? No se desanime, algún momento, bueno, no diremos desanime esa estupidez de que la justicia tarda pero llega, no, pues la justicia que tarda ya no es justicia, ¿no es cierto? Me dejo entender, soy un consultor, sí, me dejo entender, parece que estamos bastante. Transparencia, doctor. ¿Han visto, no es cierto? ¿Qué significa esa transparencia? Todos hablan de transparencia, ¿no es cierto? Doctor, no, doctor. Sí, a usted. No, eso es independencia, ¿no? Se vincula con la información. Nada más. Información. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. La publicidad. Hay un programa de juzgados transparentes donde, ¿no es cierto?, se puede publicar las resoluciones, todo lo demás. ¿Tendría alguna dificultad de que su fallo sea publicado, conocido por las demás personas? Si es conforme a derecho, sí, ¿no es cierto? Pero si no es conforme a derecho, no le gustaría eso, ¿no es cierto? Eso es el transparente, me dejo entender. Eso es el transparente, de que los fallos correspondientes puedan ser conocidos por cualquier persona, me dejo entender, por cualquier persona, y eso es una justicia transparente, ¿ya? Que se vincula fundamentalmente con la información, derecho al cual tiene todo litigante y todo ciudadano. La pregunta es, ¿por qué no quisiera que se conozcan sus resoluciones? Porque algo no debe ser muy conforme a derecho, pero si es conforme a derecho no le interesa que se conozcan. Consiguientemente, vean, la perspectiva de transparencia supone obviamente eludir pactos secretos, eludir interferencias y todo lo demás, pero se vincula con la información, Consiguientemente, en tanto jueces públicos deben documentar sus actos, documentar y darlos a conocer, ¿ya? Y con absoluta responsabilidad, esa transparencia supone derecho a la información que conocemos por experiencia. Los jueces rehuyen entrevistas, ¿no es cierto?, como medios de comunicación. No tendrían por qué rehuir, porque es una forma de información, pero tampoco hacer un uso inverso, ¿no? Para decir, buscar un prestigio social, absolutamente no. Cuando les pregunté para qué han entrado a ser jueces, han dicho desde el anonimato servir, necesito no buscar un reconocimiento social. Bastante simple el elemento. Secreto profesional. Ahí hay alguna discrepancia, debemos hacerlo. El secreto profesional supone una operación de asesoramiento. El juez no puede ser asesoramiento, consiguientemente hablamos de nuestro deber de confidencialidad y de reserva. El que se cumple o no se cumple. La mayoría son funcionarios judiciales, ¿no es cierto? ¿Quiénes son funcionarios judiciales? A ver, por favor, si pueden, usted, todos, ¿no? Casi todos. ¿Se cumple el deber de confidencialidad? ¿O cuánto? No sé, yo escucho de que los subalternos comentan las resoluciones de sus jueces. No sé, que a mi juez le han multado, que a mi juez le han anulado, que a tal juez le hemos anulado, todo lo demás. No sé, como si nos descosiera la lengua para hablar de eso. Doctor, usted es funcionario judicial. ¿Escucha comentarios respecto a las resoluciones de los jueces? Sí, todo el tiempo. En pasillo es peor todavía, ¿no es cierto? Peor todavía. Pues, ¿dónde está ese deber de reservar? Que primeramente asintieron de que sí se conoce. ¿Dónde está? No me refiero a niñez, adolescencia, de esas cosas. Me dijo, esto es genérico, necesito más específico. ¿Necesito? Doctora, ¿escucha comentarios de eso? Entonces, yo también, por ejemplo, que los funcionarios comiencen a estar hablando de lo que hago, no a veces no tenemos tiempo para
Sí, claro, absolutamente, pero sí frecuentemente nos dijo la doctora, ¿no es cierto? Pero, pues, ¿ha comentado alguna vez usted cómo funcionaría? ¿De algún fallo, de algún caso? No, de algún fallo, de algún caso que estaba en su juzgado. A ver, supongamos cómo fue su comentario. Esas líneas que estén asumiendo las necesarias en relación a determinadas situaciones. Solamente eso, una especie de asesoramiento. Pero el derecho lo conoce el juez y si no conoce que lo estudie, es un decisorio, usted me debe entender, necesito su deber de profesionalidad también, me debe entender, a lo cual hacía referencia nuestro doctor postulante, ha sido referencia de su conocimiento, me debe entender, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenía que conocer determinadas líneas si nos ha dicho que va a obrar conforme al deber y por deber? Si obra conforme a determinadas líneas, está obrando no por deber, sino por lo que otros hacen. Distinto, completamente distinta a la perspectiva ética. Siéntanse independientes, no hagan lo que las líneas jurisprudenciales digan. Su total independencia significa, son competentes absolutamente sí, porque han echado mediante examen a esto, son absolutamente independientes y consiguientemente ejercen su independencia. Doctora, ¿por qué pregunto? ¿Por qué busca asesoramiento? ¿Por qué se informa de cómo fallan en este caso? ¿Dónde está su independencia? Que usted misma la va a reclamar. Pero la va a reclamar en contra de esa independencia, suponga interferencia. Pero también esta otra falta de independencia, ¿no es cierto? De tener temor que nuestras soluciones y criterios sean conforme a lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Y es más fácil añadirse a la mayoría, añadirse al rebaño, en otras palabras, que a pensar por sí mismo, lo que es más fácil hacer lo que los demás hacen que hacer uno mismo. Consiguientemente, también su integridad, independencia y transparencia supone eso. Supone eso conforme a los preceptos deontológicos. Nuevamente la curiosidad, ¿por qué preguntaría cómo resuelven esto? Sencillamente ahora se siente de otro, espero que se sienta de otro modo. No tengo por qué saber cómo resuelven esto. Yo voy a resolver conforme a mi criterio, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo lo correcto y no voy a más o menos averiguar una tendencia de mercado, ¿no? Más o menos eso vendría a ser una tendencia de mercado, cómo se hacen estas cosas para asumir esa línea. Sean completamente independientes. Esa es la idea de la independencia, del haz lo que quieras, ¿no es cierto? Del obrar conforme al deber y por deber, de la interioridad y todo lo demás. Vuelvo a preguntarle, ¿buscaría asesoramiento? Es completamente, si no, bueno, es que si quiere conocer cuál es la línea de las salas, es un asesoramiento. No bajo la forma de asesor, ¿no? Pero está siguiendo determinadas líneas. Sino, y su deber de confidencialidad, de reserva. Ya, me dejo entender, ya choca también con su derecho a la información, si tú me dejo entender. Ahora bien, ¿va a buscar cómo resuelven de un modo o de otro, doctora? ¿Cómo se resuelve esto? Va a leerse libros, va a buscar la jurisprudencia, va a hacer una sentencia que la jurisprudencia Auto Supremo número tantos, que el tribunal ha dicho tanto, que la Corte Interamericana, que esto, que lo otro, ¿sí? La motivación por eso, ¿no es cierto? Para un simple proceso ejecutivo, creo que no, me dejo entender. Consiguientemente, siéntanse independientes, ¿no es cierto? Ejérzanlo, ¿no es cierto? Me dejo entender. Y si estén en desacuerdo con líneas jurisprudenciales, haga lo que quiera, ¿no es cierto? Me dejo entender, ¿no es cierto? Haga lo que quiera, jurídicamente mientras lo haga bien, ¿no es cierto? Me dejo entender. Entonces, el problema depende más complejo, me dejo entender, ¿no es cierto? Y es más fácil que nos digan qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿No es cierto? ¿Qué hacer? Absolutamente sí, ¿no es cierto? Doctor Centeno. Es que ya, ¿no es cierto? Ya entramos con los cuestionamientos. La Constitución dice que doctor, que hay 6 meses para plantear la acción tutelar del amparo, ¿no es cierto? La sentencia nos dice que esos 6 meses hay que ser ponderados de acuerdo a la posibilidad. Me dejo entender, ¿no es cierto? Parecería ser de que para algunos
son 6 meses estricto, pero en algunos otros casos es un poquito más de 6 meses, me dejo entender, ¿no es cierto? Ahí. Pero eso, así de simple. Ya, por ejemplo, el estándar más alto, en que va a ser solamente el tema es un poco complicado. Pero al final, estamos buscando todo lo que está obviamente por el deber para el deber. Por eso, simplemente como jueces hagan lo que quieran, cumpliendo la norma conforme al deber y por deber. O sea, no significa que quieran ejerza la denunciando, si acaso, ese tipo de interferencia, y sobre todo no consultando. Me dejo entender. Resuelvan las cosas como ustedes creen que deben ser resueltas, ¿no es cierto? ¿Por qué buscar una sentencia? ¿Por qué buscar? Si ustedes, la norma está para ir, les aseguro que la verdadera jurisprudencia la pueden construir nuevamente ustedes en tanto jueces públicos. ¿Son íntegros? Absolutamente sí. No hay un instrumento para medir integridad, ¿no es cierto? No hay un instrumento para medir integridad, pero se supone que sí son íntegros y representa nuevamente, les reitero, la nueva visión del Estado boliviano que confía la impartición de justicia en estos nuevos cuadros, reitero, absolutamente formados, absolutamente competentes, y simplemente para que la ética, para que hagan lo que deban hacer. Me dejo entender esto, lo que deban hacer conforme al deber y por deber, sin esperar recompensa social, sin esperar, reitero, reconocimiento social, sino porque era su deber. Porque era su deber. Consiguientemente, absolutamente simple, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué tiempo van a permanecer con jueces públicos? ¿Perdón? No los estoy diciendo ningún auguro malo, ¿no? Si no me dejo entender una pregunta, ¿no? No es una premonición apocalíptica, ¿no? Sino acá la norma establece un periodo de funciones y una permanencia bajo la forma de evaluación. Evaluación con fines de que se vayan los incompetentes y los indeseables, por decirlo de ese modo, y evaluación para fines de capacitación, ¿no es cierto? Pero hay un periodo de funciones, ¿no es cierto? Consiguientemente, la carrera judicial que se va a implementar fundamentalmente, y el código de ética, y miren la diferencia, éticamente se va a cambiar algo que no garantiza la independencia. El periodo de funciones no garantiza independencia. La evaluación para fines de destitución tampoco. La evaluación debe ser para premiar, además para destituir, me dejo entender, a un mal juez que no conoce nada, ¿no es cierto? Que no conoce nada y no podemos confiar los derechos, sino la evaluación también debe ser para promocionar. Y desde la ética se va a hacer, ¿qué tal si alguien resulta bastante bien evaluado? ¿Por qué no tendría que ser nombrado vocal directamente y ascender? Me dejo entender. Eso motiva el comportamiento, sí, van a decir, ya no es por deber, sino ya es una motivación personal, pero también funciona el sistema de recompensas. Consiguientemente, esta carrera judicial implicaría la evaluación también para fines de promoción, y en eso se está trabajando, en eso se está trabajando. Y sobre todo tenemos la recomendación que la hemos asumido bajo la forma de ética, y como la hemos asumido como código ético, debe ser vinculante también lo normativo, el compromiso de los estados que han asumido periodicidad de funciones o determinados límites temporales que se eliminen paulatinamente. En otras palabras, si se ingresa a la carrera judicial, se ingresa de por vida, de por vida, con el único requisito de su idoneidad, de su capacidad profesional, de su contextura ética y moral, y eso supone carrera judicial. No supone, me dejo entender, negociaciones corporativistas, magisteriles, por decirlo de ese modo, de permanencia del funcionario. ¿Quién debe permanecer? El que deba permanecer. ¿Cómo se hace? Con evaluación. Con evaluación, etcétera, etcétera. Consiguientemente, para concluir todo esto, deben sentirse, además de confusos, si están confusos, bastante bien. Estamos reflexionando.
me dejo entender. Están reflexionando, ¿no es cierto? Más fácil es que nos den las cosas hechas que las que se pide que se reflexionen sobre determinadas cosas. Consiguientemente, si están confusos, no se confundan, obren conforme al deber y por deber, como lo van a hacer, sin importar las consecuencias. Tenemos ese gran compromiso de nuestros dos jueces que nos va a importar nada, nada de nada, es nada de nada. Y consiguientemente eso supone la formación ética, que hagan lo que deban hacer, pero por deber, siempre con justicia y con equidad, y si acaso la nueva concepción de juez que se tiene es que si deben fallar incluso contra la norma, háganlo siempre y cuando hagan un acto de justicia y de equidad, y eso es su integridad a toda prueba, ¿no es cierto? Simplemente hemos querido reflexionar y dar algunas palabras de la parte teórica que han visto, y bueno, siempre participativamente. Si tiene alguna pregunta, está acá, por favor. Si no tiene ninguna, bueno. Tal vez los otros lados, sí. Perdón. Un segundito esperaríamos aquí. Hugo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Carlos, sí. Sí, tenemos casos, no sé si me escucha. Señor presidente, buenos días. Acá hay un estudiante de la ciudad de Cochabamba que quiere hacer una pregunta. Doctor Revilla, buenos días. ¿Me escucha, doctor? Sí. Doctor, ciertamente rigen ciertos principios éticos de acuerdo al Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Teniendo en cuenta los principios ético-morales que establece la Constitución Política del Estado en el artículo 8, ¿cómo los actuales jueces o futuros jueces tendrían que asumir esos principios éticos en la función judicial? Muchísimas gracias. Por primera vez una norma fundamental, la Constitución, asume esos principios éticos que los conocen perfectamente bien, que además son principios que devienen de principios fundamentalmente de la moral quechua, de la moral aymara, que los conocen perfectamente. ¿Cómo debe asumirlos un juez? A ver, los principios éticos y morales, que además constituyen determinados deberes, simplemente lo que hemos hecho referencia, no ofrece dificultad. Lo que nos pide la pregunta correspondiente va en contraposición a todo lo que hemos dicho. Nos está pidiendo que le digamos qué hacer. ¿Me dejo entender lo difícil que es cambiar el chip correspondiente? ¿Me entiende, doctor, su pregunta? Nos está pidiendo qué hacer, ¿no es cierto? Y la respuesta ética es decirle que haga lo que deba hacer, siempre y cuando lo que deba hacer esté acorde a obrar conforme al deber y por deber. Me dejo entender, sé que es la respuesta que doy es frustrante, pero esa es la realidad, ¿no es cierto? No nos pregunten qué hacer, sino hagan siempre y cuando lo que hagan sea conforme al derecho y en justicia y equidad. Sé que no les satisface la respuesta, pero es la que corresponde. Hugo, ¿hay otra pregunta? Sí, muchas gracias, doctor Revilla. Acá el estudiante va a formular otra pregunta. Buenos días, doctor Revilla. Un gusto saludarlo nuevamente. Yo he sido su alumno y un gusto saludarlo por este medio. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Dónde queda hasta dónde queda el límite del principio de legalidad confrontándolo con el principio de equidad? Esa sería. Sí, nos hace referencia a la legalidad y nos hace referencia a la equidad. Y obviamente lo legal no siempre es lo equitativo, ni lo equitativo a veces es legal, ¿no es cierto? Aquí parecería haber una especie de confrontación entre la equidad, para decir la justicia del caso concreto, con relación a la legalidad que impondría determinados límites a la equidad. ¿Cómo se resuelve eso? Probablemente hayan escuchado hablar de esos tres tipos de jueces, ¿no es cierto? Como modelos de la teoría del The Walking, que conocen perfectamente bien. El juez Júpiter, ¿lo conocen?
el juez Júpiter, el juez Mercurio y el juez Hércules. El juez Júpiter es el que impone su autoridad. El juez Hércules es lo que ustedes desean que se ingenien, ¿cierto? Es la teoría de Bourdieu, que se ingenien reiteradamente de examinar si el caso concreto que se les pone en su conocimiento debe ser resuelto conforme a la norma o debe ser resuelto conforme a otros criterios que no sean la norma, para decir la equidad, y en eso tenemos bastante avance. La ley 439 manda también a juzgamiento por equidad, al pronunciamiento de sentencia bajo criterios de equidad, siempre y cuando haya acuerdo de partes, ¿no? Siempre ponemos la limitación correspondiente. Consiguientemente, la pregunta que nos hace referencia usted, no hay contraposición entre lo legal y lo equitativo, porque lo equitativo, si acaso es equitativo, adquiere positividad y se convierte también en legalidad desde el momento en que dictan su sentencia forma parte del ordenamiento jurídico, es una sentencia individual, una norma individualizada, de la cual hace referencia que hace un sitio. Consiguientemente, pues simplemente obran siempre con equidad, conforme a sus criterios correspondientes, ¿no? En contraposición a la legalidad, claro que sí, vale más lo equitativo que lo legal. Así de simple. Pero nuevamente incluso, ¿no es cierto? No pregunte qué debe hacer, haga lo que deba hacer, ¿no es cierto? Hugo, ¿tenemos algo más? No, Carlos, ya hemos concluido con las preguntas. Gracias. En Oruro, Grace, ¿tienes algo? ¿Tienes alguna pregunta, alguna opinión? Buenos días. No tenemos aquí ninguna pregunta desde Oruro. Creo que ya, ok, gracias, Grace. Creo que aquí hay una pregunta más en Santa Cruz. ¿Alguien tenía una consulta? Perdón, antes, y obviamente no pueden haber preguntas, ¿no es cierto? Porque deben hacer lo que ustedes deben hacer, ¿no es cierto? ¿No? Me dejo entender, ¿no es cierto? Las preguntas tienen que ser teóricas, me dejo entender, ¿no es cierto? Ya empiecen a razonar de ese punto de vista ético. ¿Qué ha sido ética? Algo bien simple, que obren con libertad y con conciencia. Eso ha sido el comportamiento ético, nada más, ¿no es cierto? Nada más, doctor. ¿Va a preguntar o ahora ya no? Sino para ampliar un concepto de transparencia. En sí, lo básico de transparencia es la publicidad de las resoluciones que implica. Esa transparencia también implica la contrastación de que esas resoluciones del tribunal sean las mismas en un caso, en otro caso, en actos. No siempre. Eso es seguridad jurídica, ¿no es cierto? Seguridad jurídica se referencia a la seguridad inviolable, de lo que resolvemos de un modo, siempre debe ser resuelto del mismo modo, en contraposición al acto arbitrario, que significa irregularidad caprichosa, que en un caso análogo obremos de otro modo. ¿Podemos apartarnos? Claro que sí, porque podemos cambiar de criterio siempre y cuando lo fundamentemos, ¿no es cierto? Consiguientemente, la pregunta que hace referencia a la transparencia, simplemente les respondería de que es la conciencia de la sinrazón por parte de quien pretende tener la razón. Eso es obrar con transparencia, ¿no es cierto? Doctor, yo tenía una consulta con el tema de transparencia precisamente. Evidentemente al juez no le está permitido, por supuesto, publicitarse, mostrarse, o sea, defender su imagen, en un sentido personal. Tampoco le está permitido referirse a casos que merecen guarda o reserva. Pero en la ley 025, con relación a las faltas graves que consiguen las disciplinarias, pareciera ser que virtualmente se lo estuviera limitando en cualquier género de interconexión con digamos, de relacionamiento con los medios de comunicación. ¿Cuál sería el límite real? Porque usted sabe que las unidades comunicacionales, primero por su número, no pueden apoyar permanentemente al trabajo del juez. Y es muy importante a veces mostrar también las buenas acciones por un lado, pero también a veces responder a las explicaciones o a las solicitudes que requieren los medios como medios de transparencia y de información a la sociedad. ¿Cuál sería el límite? ¿Hasta qué punto, hasta qué grado se puede tener este relacionamiento con los medios de comunicación? Es la unidad de la seguridad, ya sabes de lo que es, por supuesto.
No, gracias, Carlos. La pregunta realmente es absolutamente compleja, ¿no es cierto? Por una parte tenemos el límite normativo de la 025 que hace referencia a esa falta, a la exclusión de la actividad de reconocimiento de prestigio social por parte de un juez público, y el precepto ético que nos dice que la transparencia implica la información que deba darse al ciudadano correspondiente, ¿no es cierto? Ahora bien, habiendo contraposición entre esos dos, porque sí hay una contraposición, lo que la norma manda y lo que la otra norma permite, el código de ética permite y el 025 prohíbe, obviamente, habiendo mayor jerarquía normativa de la 025 con relación al código de ética, sí pone la primera. Pero la pregunta de Carlos es bastante compleja cuando se hace referencia al límite. El límite del derecho de la información, del derecho de la información. Obviamente, como derecho de información, que es realmente nos encontramos en una especie de antinomia jurídica, sin eludir la respuesta, ¿no? Sin eludir la respuesta. ¿Acaso no vemos a diario estas antinomias jurídicas? A ver, entre el derecho del trabajo, por ejemplo, y el derecho a la igualdad. Está permitido, por ejemplo, poner esos avisos publicitarios, se necesita, señorita, de buena presencia, ¿o no? ¿Está o no está permitido? A diario no ven, me dejo entender, ¿no es cierto? Necesita tal persona sin compromisos laborales, ¿no? Me dejo entender, parece ser una conducta discriminatoria. ¿Qué pensarían de una persona, supongamos, que vendería productos para adelgazamiento o para mantener la figura? Y no les digo que es rellenita, sino que es obesa. No, me dejo entender, sí, pero parece que su producto no funciona, le diríamos a la persona, ¿no? Si me dejo entender. Entonces, hay ese tipo de antinomias jurídicas, ¿no? Y ese tipo de antinomias jurídicas las resuelve bajo criterios de 4 principios. El principio de contradicción, el principio de identidad, el principio de razón suficiente, que son los principios lógicos que tienen, y el principio, obviamente, de contradicción, identidad, razón suficiente, y el principio del tercer excluido. Consiguientemente, el límite correspondiente simplemente es la reserva y privacidad que tienen las demás personas conforme al artículo 18 del Código Civil, ¿no es cierto? Simplemente la reserva y privacidad, ¿no es cierto? Simplemente la respuesta, suponemos nuevamente que no es satisfactoria, pero en ética nada es satisfactorio precisamente esa libertad de conciencia. Si no tiene ninguna pregunta, para mí es absolutamente grato encontrarme con antiguos conocidos y conocer nuevamente a otras personas. Y les reitero, lo que se espera de ustedes es lo que han dicho en este intercambio de ideas, su independencia, su obrar conforme al deber y deber. Consiguientemente, si van a obrar de ese modo, estamos absolutamente seguros que bajo la dirección de la Escuela de Jueces del Estado, que tan adecuadamente conduce nuestro director general, se está formando nuevos cuadros y nuevas perspectivas de jueces, ¿no es cierto? Simplemente pregunten a los jueces de hace 25 años por qué entraron a la I, le dirán, bueno, porque yo era del ADN o de la mega coalición y me ofrecieron este puesto como compensación partidaria, ¿no? O del otro lado también puede ser. Parece que aquí, no es porque dude, sino que me dejo entender porque de alguna forma debo expresarme de que parece que tenemos verdaderos postulantes a jueces que van a contribuir con su trabajo diario, desde luego anónimo, desde luego poco reconocido. Ser juez en este momento parecería ser que es una profesión más peligrosa que ser infiltrado en el cartel de Sinaloa, ¿no es cierto? Perseguidos disciplinariamente, perseguidos penalmente, vituperados, algunos de sus fallos no va a gustar, van a decir que han recibido dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es ser juez, ¿no es cierto? Eso es ser juez, y se comienza a ser juez y nunca se deja de serlo, reitero, porque se está teniendo esa permanencia con completo. Consiguientemente, el complacido soy yo, les reitero, esta nueva perspectiva que tienen ustedes en tanto nuevos actores del sistema judicial y que contribuyan, como bien hace referencia la doctora, hace referencia a todos los doctores, con su trabajo anónimo de cumplimiento del deber y construcción de la legalidad bajo la perspectiva de la ética, contribuyan a la revolución ética y moral que pretende hacerse desde la perspectiva, obviamente, del ciudadano supremo. Muchísimas gracias, reitero, bastante complacido, si acaso es cierto. Me dicen que estoy dudando, no, sino simplemente en ética
es el criterio de validez, es el comportamiento, ¿no es cierto? Cuando no mande adentro, le vamos a decir, sí, realmente cumplió el precepto. Cuando denuncie, es decir, cuando digo, si acaso, ese tiene sentido condicional, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.